es momento de presentar nuestro próximo invitado de este día. Él es el economista Héctor Guiliani Curi y le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo. ¿Cómo se siente? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por estar con nosotros. Licenciado, sabemos de su expertise en la materia económica y el análisis. Y nosotros aquí en Matutino Su Mundo tratamos de que la gente del pueblo pueda entender lo que son las macrovisiones económicas y también la cotidianidad de la gente, que es la microeconomía, donde la gente ve reflejada si hay equidad o no entre un crecimiento que se ha estado anunciando que somos uno de los países con mayor crecimiento y que con relación a otro estamos mejor. Y la gente siente, al no entender las explicaciones económicas, cómo eso no se refleja en sus mesas. ¿Cómo usted ve el análisis económico actual del país? ¿Hacia dónde vamos y cómo podemos tener, digamos, una equidad, que la gente perciba esa bonanza de la que tanto se habla? Mira, si uno ve la situación a nivel macroeconómico, es cierto que la economía dominicana fue es una de las economías que más rápido se recuperó de la pandemia. Su crecimiento fue sorprendente. La República Dominicana, a diferencia de otros países, la moneda se ha apreciado y solamente República Dominicana y Brasil, otros países se ha depreciado y la República Dominicana se ha apreciado en valor. Es cierto también que la inflación aumentó. Ahora bien, la República Dominicana ha sido una economía de alto crecimiento a través de su historia. Ahora, usted toca un punto muy fundamental que la gente no lo siente en su mesa ni lo siente en su vida diaria. Y eso también es cierto, porque aquí hay grandes desigualdades en el ingreso. Fruto de políticas públicas poco efectivas, principalmente, mire el caso de la educación, aunque se han hecho progresos con desayuno escolar, básicamente el sistema educativo de la República Dominicana está condenando principalmente al público, a los dominicanos, a la miseria. Y evidentemente toda esa generación que sube a través del sistema de escuela pública no siente que hay progreso alguno. También, por ejemplo, en su diario vivir, con la seguridad, el transporte, esos son factores que evidentemente el dominicano diariamente ve que no hay cambio alguno. Y los gobiernos, inclusive, han sido completamente inefectivos, ineficaces en mejorar, por ejemplo, la calidad de la educación pública, la calidad de la seguridad, las viviendas, etcétera, etcétera. Ahí voy, señor Curi, porque, por ejemplo, la calidad de vida del dominicano se ha achicado o mucho, porque todo está más caro, como decía mi compañero Marino cuando le dijo a nivel nacional cuál es su parecer, porque por ejemplo tenemos el incremento de la canasta básica, el incremento de la energía eléctrica, el incremento de los combustibles, o sea, un sinnúmero de elementos, pero entonces tenemos un sueldo que cada vez se va achicando, y tiene que ser la población malabares, o sea, para que pueda sobrevivir. Por ejemplo, la canasta básica está señalada que cuesta aproximadamente 25,000 y 30,000 pesos, o sea, normal para una familia de clase media. Entonces, y aquellos que ganan 10,000 pesos, 15,000 pesos, ¿cómo se hacen? Me gustaría hacer su parecer, o sea, con lo que está viviendo la población. Mira, en realidad lo que ha ocurrido. Ha habido un aumento en los precios internacionales de los combustibles que el gobierno amortiguó correctamente, no dando un subsidio, porque en realidad yo no creo en que el gobierno estaba dando subsidios, sino que redujo la tasa efectiva de impuestos, que son bastante altos aquí en la República Dominicana.
Y los precios de los alimentos, y todo eso aumentaron significativamente como resultado de la crisis en Ucrania, Rusia, y las cadenas de suministro, los contenedores, todo eso. Entonces, los precios de los insumos, todo aumentaron. Evidentemente, hay dos grupos, vamos a dividir la sociedad en dos grupos, aquellos que son empresarios y los que son asalariados. Los empresarios, al aumentar esos costos de sus insumos, ajustaron sus precios concomitantemente, pero eso no ha sido posible para la población en términos de salarios. Es decir, los salarios, aquí no ha habido aumento de salario en la República Dominicana significativo. Entonces, la inflación que el país está experimentando es básicamente quien le está sufriendo es la población en general. La clase empresarial básicamente ha podido beneficiarse o por lo menos protegerse de esas alzas, porque en realidad lo que tenemos una transferencia cuando los precios de los insumos internacionales suben a esa clase y al exterior. No hay forma de que nosotros podamos evitar eso a través de política monetaria o lo que sea. Entonces, ese es otro problema que es evidente. El Banco Central ha ido aumentando las tasas de interés en la República Dominicana. Subió ayer. Ya la volvieron a subir y a veces nosotros no nos damos cuenta de... dicen, bueno, la Reserva Federal en los Estados Unidos está subiendo las tasas de interés, pero es por razones completamente diferentes a la República Dominicana. En los Estados Unidos, los programas de asistencia gubernamental, junto con la crisis que hubo de suministro, la economía norteamericana creció por encima de su potencial. Y lógicamente se ha creado una inflación que, combinado con toda esa crisis de suministro, ha aumentado los precios. Y la Reserva Federal ha respondido. Pero la economía dominicana no está creciendo por encima de su potencial. Y no se justificaba una alza de las tasas de interés, como lo ha hecho el Banco Central. Ahora, ¿por qué lo ha hecho el Banco Central? El Banco Central lo ha hecho para evitar que el tipo de cambio se deprecie y que lógicamente ponga al gobierno en una situación social comprometedora si esa depreciación se refleja en los precios. Ahora, ¿es esa la política correcta? La política monetaria hay cosas que se ven como cosas que no se ven, como decía Juan Bosch. Y evidentemente la apreciación del peso ha evitado que la inflación sea mayor. Esa es una realidad. Pero también eso va a tener consecuencias futuras. Cuando el Banco Central aumenta las tasas de interés, no solamente suben los precios no solamente suben las tasas de interés, las hipotecas, las tarjetas de crédito, todos los préstamos, sino también que hay algo que está ocurriendo detrás de la escena, que son las pérdidas del Banco Central, que, como ustedes saben, el Banco Central viene pidiendo desde hace mucho que se capitalice esa institución. Ahora, ¿cómo se capitaliza el Banco Central o cómo lo ha venido haciendo el gobierno dominicano a través de los años? A través de transferencias. Agarran impuestos que recibe el gobierno y se lo transfieren al Banco Central, impuestos que hubiesen podido ser utilizados para educación, para transporte y para muchas otras cosas. Aumentar la reserva. Bueno, no. Eso es precisamente las reservas internacionales es la principal causa de las pérdidas que está recibiendo el Banco Central. Porque son préstamos también. No, bueno, es un préstamo en cierto sentido, pero déjame explicarle, porque es importante. Al pueblo, explíquele. Mire, cuando entra un dólar, a la economía dominicana ha estado entrando dólares, principalmente en el 2021, en una cantidad que nunca se había visto en el país, y el Banco Central tiene niveles de reservas internacionales sin precedentes.
14,000 millones Exactamente. de dólares. Ahora, ¿qué pasa cuando eso ocurre? El Banco Central interviene en el mercado, va y compra dólares, ¿no?, para sus reservas, ¿ok?, y emite peso. Pero cuando ellos tienen una meta que se llama base monetaria, y para evitar que esa base monetaria crezca por encima de esa meta, vienen y emiten certificados. ¿Ok? Esos certificados pagan intereses. Y esos intereses son gastos. Y eso aumenta el déficit del Banco Central, que eventualmente va a tener que ser financiado por la población, y eso constituye una transferencia de ingresos, porque ¿cuáles son los impuestos que transfiere el gobierno? Es el ITEVI, los impuestos selectivos, que es lo que la gente consume, la gente común, la gasolina, todo eso lo transfiere el Banco Central. ¿Y a dónde van esos impuestos? Van al Banco Central, que lo pagan intereses. ¿Quiénes son las personas que tienen esos certificados? Son las instituciones financieras, son los fondos de pensiones y la población de mayores ingresos que adquiere esos títulos a través de los puestos de bolsa. Entonces hay una transferencia masiva de recursos de los que menos tienen a los que más tienen. En un país desarrollado, por ejemplo, le voy a poner el caso de los Estados Unidos, el proceso es completamente diferente. El gobierno va al mercado, emite títulos y lo gasta en la gente, en los programas sociales, en lo que sea, en infraestructura. La Reserva Federal va al mercado para propósito de política monetaria y compra esos títulos que pagan intereses del gobierno. Entonces, para ello, ya la población ha recibido un beneficio de ese gasto gubernamental, y la Reserva Federal compra esos títulos por los cuales también reciben intereses. La Reserva Federal tiene beneficios que luego se lo transfiere al gobierno para gastarlo en esa población. Entonces, aquí el proceso está completamente distorsionado. Y, por ejemplo, el gobierno va a tener que buscar una fórmula para evitar que esa redistribución del ingreso ocurra. Aquí las pérdidas del Banco Central no se deben mayormente a la crisis financiera del 2003-2004. Se debe a la acumulación de reservas internacionales que ha ocurrido en los últimos, desde el 2005 hacia acá, estamos hablando de 17 años. No son causadas principalmente por la crisis bancaria, es por la acumulación de reservas internacionales. Wow. Yo, al igual que el pueblo, no sabemos lo que es de qué macroeconomía. A mí no me hablen, igual que al pueblo, de lo que es la macroeconomía. No me hablen de economía de mercado, de economía capitalista. Yo, al igual que el pueblo, no sabemos nada de eso. Yo nada más sé que yo gano X cantidad de dinero, que me subieron la tasa de interés, que tengo que pagar el prestamito que tomé, pagar más intereses, que los productos de primera necesidad están más caros con el mismo salario. Pero ¿qué ocurre? Un aumento proporcional del salario va en detrimento también del empresariado y también de los empleados. Entonces, no es preferible que tú me bajes realmente el costo de los productos e insumos de primera necesidad y no aumento de salario. Bueno, en realidad el gobierno hizo un intento de hacer eso. ¿Qué fue cuando sometió el arancel cero para las importaciones que venían de otros países con los cuales no tenemos tratado de libre comercio? Y fue una política bastante inteligente, porque ¿qué es a lo que ellos le estaban dando arancel cero? Ellos le estaban dando arancel cero a los panes, a las pastas alimenticias, a los aceites comestibles. La oposición, tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD, lo puso como que estuviera afectando al sector agrícola dominicano. Y a los comercios. No, a los comercios no lo afecta. Al sector agrícola dominicano,
cuando en realidad aquí nosotros no producimos trigo, no producimos soya, que es la base de alimentación de animal, con la cual nosotros consumimos pollo, todo ese tipo de cosas. Y el gobierno trató de hacer eso y estas fuerzas políticas lo bloquearon por ese lema. Fíjense que yo mencioné ahorita que los precios de los insumos subieron y que las empresas, para mantener sus márgenes, también subieron los precios. Lo que buscaba el gobierno era introducir competencia a nivel de producto final del pan, de la pasta alimenticia, para que esas empresas, que no son pequeños negocios, son monopolios. El negocio aquí de las grasas comestibles, de las pastas alimenticias y de todo el procesamiento, son 3 o 4 empresas. No estamos hablando, son personas, empresas que contribuyen a la fuerza del pueblo, al PLD y al PRM, porque tampoco el PRM lo peleó mucho. ¿Ok? Nunca lo peleó, se quedaron callados y lo dejaron pasar. Cuando la reforma arancelaria del año 1990, con el presidente Balaguer, eso nosotros lo sabíamos, y por esa razón fue que el presidente Balaguer decidió irse por decreto. Ya. Y en una situación de crisis como la actual, el gobierno tiene que actuar para defender a la población. Y no lo hizo tampoco. No. Porque el gobierno también es un gobierno muy apegado a esos intereses. Y evidentemente mandaron un proyecto de ley, pero tampoco lo defendieron tenazmente. Se ha estado criticando la población. Bueno, aquí ahora, después que Juan Bosch definió las clases sociales en la República Dominicana, que hablaba de la clase alta, clase media, media baja, todas esas definiciones socioantropológicas bochistas que nosotros como jóvenes estuvimos siempre estudiando, habían esas divisiones. Pero hoy asistimos donde hay un nuevo concepto de clase social que se habla de la popicracia. El gobierno de los popis, los blanquitos, los sangreazules. Entonces la gente siente que este es un gobierno que representa más a la oligarquía económica que al pueblo, porque si estamos creciendo, doctor, en materia macro, ¿por qué la gente no entiende que eso no se le manifiesta? No se les refleja. Bueno, mira, yo critiqué mucho al principio del gobierno de Luis Abinader la propuesta de reforma tributaria. Primero porque veníamos de una situación de crisis con el COVID y también un futuro, un marco internacional muy incierto que todavía sigue incierto. Pero fíjate, una de las primeras medidas que hizo el presidente Luis Abinader fue otorgar incentivos tributarios a empresas en la parte fronteriza y también al sector industrial. En realidad, si tú quieres hacer una reforma tributaria, esos incentivos fiscales te quitan ingresos. Entonces, debió haber dejado eso aparte y no dejar que perimieran y recolectar esos impuestos. Y en lugar de estar dando incentivos fiscales a empresas, que son 2 o 3 en la frontera, hacer inversiones en mejores vías de comunicación, en infraestructura, que mejorara las condiciones generales de la población. Y también eliminar muchos de los incentivos fiscales que existen a esos sectores. Y yo hacía la diferencia entre incentivos y exenciones. Y entre esas exenciones está la del ITEVI. ¿Por qué? Porque el ITEVI, muchos de los productos que están exentos son productos de consumo popular. Y un aumento en esos precios afectaría a esos grupos. Entonces, el gobierno dominicano, en ese sentido, al nivel básico de tributo, también sí que ha querido seguir una política que favorece a cierto grupo social. Y fíjate, yo creo en el capitalismo, pero también creo que el capitalismo tiene las herramientas
para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población, mucho más que cualquier régimen de izquierda. Definitivamente. Pero los gobiernos dominicanos no han hecho eso. Mire, la reforma tributaria del año 1900, arancelaria del 90 y la reforma tributaria del 92 fue revolucionaria aquí en este país. Pero eso no es suficiente. Tanto el gobierno del doctor Balaguer como todos los gobiernos que siguieron tenían que hacer inversiones en los aspectos básicos de la población que no rinden fruto de una vez. Educación, seguridad ciudadana, salud. Claro. Todo ese tipo de cosas es a través del tiempo. Y si usted ve el comportamiento de los sucesivos gobiernos, coja el caso de educación y el 4%. Ese es el desperdicio más grande de dinero que hay en la historia de la República Dominicana. ¿Se ha beneficiado la población? No, se ha beneficiado un grupo de la ADP. Y lógicamente el presidente Abinader nombra un ministro que no va a no busca procurar, que no es político. Sí, o no procura mejorar la calidad de la educación en el país. En la realidad, lo mismo hizo Danilo Medina. Leonel Fernández dijo, bueno, no lo va a resolver, pero tampoco hizo nada, el 4%. Y estamos condenando a la miseria a miles de dominicanos. Ya lo sabe. Y esa es la realidad. Y nosotros no hemos visto el factor determinante de cuál va a ser tu ingreso futuro en la educación. Y hay un estudio que precisamente hizo la fundación de Leonel Fernández, Funglode. No lo hizo Funglode, parece que fueron unos académicos norteamericanos que lo publicaron en los Estados Unidos. Y decía, los resultados de esa investigación mostraban que lo que llevaba más a una gente, a una persona a ir a la escuela, no es el desayuno escolar. ¿Sabe lo que era? Ver cuál sería su nivel de ingreso en el futuro, cómo la educación mejoraría. Pero eso solamente te asegura que tú vayas a la escuela. Sí. No que tú vas a tener una mejor educación. Y el gobierno dominicano no ha enfrentado de manera categórica ese problema. Probablemente porque no tiene frutos políticos inmediatos. Las personas que reciben esa educación son niños, son personas sin voces, sin voto. De escasos recursos. Y probablemente de escasos recursos. Que influye más todavía. Y entonces, al mismo tiempo, tú tienes unos programas de ayuda social que le pagan a sus padres para que esas personas, para inducir que esos niños vayan a la escuela, ¿no? Pero ellos están recibiendo esa ayuda, pero en sus hijos no se está reflejando en un mejor ingreso futuro. Gracias, licenciado. Usted de verdad que muy edificante en su análisis. Y llano, lo lleva a lo social, a todo. La gente, hasta yo, porque yo tenía una teoría que decía que los economistas dicen con palabras que no entendemos cosas que ya sabemos. Le agradecemos su presencia aquí y están siempre abiertos los caminos de esta multimedia, su mundo, para cada vez que necesite. Muchas gracias.